Buenas tardes. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la atención que se está prestando a este ciclo. Muchísimas gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de Madrid, que lo ha impulsado y lo impulsa de una manera decisiva y potente. Como saben, hoy reiniciamos el ciclo cuya primera parte concluimos pidiendo ese conocimiento, alguna cosa para el relojero de la Puerta del Sol. Todos ustedes se quedaron el día 31 mirando ese sitio. Pues el pobre José Rodrigo Losada no tiene un solo reconocimiento. Y Escritores con la Historia lo va a pedir una y otra vez. Señor liberal que se fue a Londres, que le regaló ese reloj, que es el que nos da la hora, por favor, a quien le corresponda. Creo que hay muchas calles que no sabemos de quiénes son o muchos lugares que andan por ahí y que nuestro relojero tenga ese reconocimiento. Como digo, si algo somos, Escritores por la Historia, somos contumaces. Lo pediremos día y día hasta que de pronto caiga la breva. Dicho lo cual, a lo de hoy. Lo de hoy es que, bueno, pues queríamos empezar un poco a lo grande. Y empezamos con uno de los autores de novela histórica, yo diría, más preciso y contundente que hay, con una larguísima trayectoria y que cada novela, aparte de tener una potencia narrativa importantísima, tiene detrás una documentación que también es trascendental. Me refiero a José Calvo Pollato, a Pepe Calvo Pollato. En él se dan dos elementos que en muchas ocasiones se dan en Escritores con la Historia, y es una formación, no es mi caso, por cierto, yo ahí tengo tacha, pero una formación académica muy potente. Él es doctor en Historia, es catedrático de Historia Moderna por la Universidad de Granada y dedicado a la docencia hasta hoy, que sigue dando clases en la Universidad de Córdoba, y une a eso lo que es una vis literaria muy potente. Y eso se nota en muchas de sus novelas. Tiene más de una veintena, pero les voy a mencionar a 4 para que se las compren. Claro, al fin y al cabo, a los amigos hay que hacer eso. Aunque a lo mejor las tienen, verán. Yo creo que hay una maravilla que es El Gran Capitán. Es una de sus novelas que a mí más me han impactado. Y luego las últimas, donde ha ido El espía del rey, que me parece un prodigio de mezcla entre la ficción y la historia, recreando un personaje como fue Jorge Juan, el gran marino español, y las dos últimas que no se pueden perder, y menos en este año, La ruta infinita, que ha tenido un éxito potentísimo, y La última travesía. Me refiero a lo que fue el cruce del Estrecho de Magallanes, el encontrar el paso y el navegar por todo el Pacífico hasta llegar a la especiería, y luego la segunda parte ya del Cano. Lo primero fue dirigido por Magallanes, lo segundo por el Cano, que fue la circunnavegación del mundo. Y la segunda novela se la pierden porque algo más hubo del Cano después de aquel viaje de vuelta al mundo. Pues lean La última travesía y encontrarán incluso quién firmaba el testamento del Cano. Pero no voy a hacer eso de descubrir la novela. Bueno, pues este es José Calvo Pollato. Escribe con regularidad, con precisión, con energía, y yo creo que es de los grandes de novela histórica, y desde luego para nuestra asociación un privilegio. Estuvo en la Asociación de Escritores con la Historia desde el primer momento, ha tenido siempre una participación activísima y la sigue teniendo, y para Escritores con la Historia es un privilegio que Pepe Calvo Pollato esté con nosotros. Y hoy yo ya me callo, le doy la palabra porque nos va a hablar de algo que sucedió no muy lejos de donde estamos, y eso se lo va a contar a ustedes. Es algo que le pasó a un señor llamado Prin. Sin más, bienvenido y gracias por estar con nosotros, Pepe.
Me van a permitir que yo comience dándole las gracias al Ayuntamiento de Madrid por apoyar iniciativas de este tipo que nuestro presidente, el presidente de Escritores con la Historia, planteó al Ayuntamiento para convertir en realidad este ciclo de conferencias de Madrid tiene historia. Agradecerle, como no, a Antonio Pérez Henares las palabras que me ha dedicado, que son fruto de la amistad que nos une, ¿no? Y de haber librado algunas batallas juntos. Muchas gracias por lo que acabas de decir. Y muchas gracias a todos ustedes por haber buscado un hueco en su vida para acompañarnos esta noche, en que yo voy a hablarles del atentado y la muerte del general Prim, que voy a analizar. El ciclo se llama Madrid tiene historia, más desde la perspectiva del historiador que desde la perspectiva del novelista. Saben ustedes que una novela histórica tiene que cumplir una serie de requisitos para que la consideremos de esa forma, para que consideremos histórica a la novela. Pero eso no es óbice, no es obstáculo para que el escritor de novela histórica, se tome algunas libertades que el historiador no puede tomarse. De ninguna de las maneras el historiador está obligado a tratar de buscar la verdad, otra cosa es que lo consiga, y a tratar de desentrañar qué ocurrieron en determinados acontecimientos, a determinados personajes y en determinadas situaciones del pasado. Yo escribí hace ya algunos años una novela que se titula Sangre en la calle del Turco, que recoge desde la perspectiva del novelista y, por lo tanto, donde el novelista se toma algunas libertades con un fondo de documentación importante sobre qué aconteció, qué ocurrió para que se truncase la vida de Prim. ¿Qué tiene de singular el atentado contra el general Prim? Que ocurre en la calle del Turco, la que entonces se llamaba calle del Turco y que hoy se llama Marqués de Cubas. Saben ustedes que Marqués de Cubas es una calle que conecta la carrera de San Jerónimo con la calle Alcalá. Bueno, pues esa calle en el siglo XIX, al menos en 1870, se llamaba calle del Turco. ¿Qué tiene de singular, qué tiene de particular el atentado que tiene lugar en la calle del Turco un 27 de diciembre del año 1870? La primera cuestión es que se atenta contra el presidente del gobierno. La segunda es que, como consecuencia de ese atentado, Prim muere. Y la tercera es que es el único de los presidentes de gobierno que han muerto asesinados en España que no sabemos, al menos no tenemos una sentencia judicial que así no lo diga, quién o quiénes fueron los asesinos de Prim, quién asesinó al general Prim en ese atentado que tiene lugar en la calle del Turco. Acabo de decirles que en España han sido varios los presidentes de gobierno asesinados, en concreto 5, el primero fue Prim. Algunos años más tarde, algunos no, bastantes, en 1897, muere asesinado el segundo de los presidentes, Cánovas del Castillo, que es asesinado en un balneario en San Sebastián, en el balneario de Santa Águeda, por un anarquista italiano llamado Angiolillo, que le dispara y muere prácticamente de forma inmediata. En el año 1912 es asesinado otro presidente de gobierno, aquí en Madrid, en la Puerta del Sol, es asesinado José Canalejas por un anarquista que le dispara cuando está en la puerta de una librería. La puerta de una librería que había en la zona de la Puerta del Sol, donde desemboca la calle de Carretas. En esa esquina estaba la librería. Canalejas estaba viendo lo que había en el escaparate. Se le acerca un asesino, un anarquista llamado Pardiñas,
que dispara sobre él y la muerte es prácticamente también inmediata. Algunos años más tarde, en 1921, Eduardo Dato también es asesinado en Madrid. El coche de Dato acaba de dar la vuelta en la rotonda de la Puerta de Alcalá y un grupo de anarquistas, son anarquistas catalanes, uno se llama Mateu, otro Casanelles, disparan contra él y Eduardo Dato también muere. Y el último de los presidentes de gobierno asesinado en España fue Luis Carrero Blanco, que en el año 73 es asesinado por ETA. Un comando que mandaba a un tipo llamado Argala, que es quien acaba con él. Fíjense, por lo tanto, que en el caso de Carrero Blanco, en el caso de Dato, en el caso de Canalejas, en el caso de Cánovas del Castillo, hay sentencias judiciales y, por lo tanto, unos condenados como consecuencia de los atentados con pruebas que podemos considerar irrefutables para que los jueces dictasen esa sentencia. En el caso de Pardiñas, Pardiñas muere también en la Puerta del Sol por la escolta que lleva Canalejas y logra acabar con él, ¿no? En el caso de estos anarquistas catalanes que acaban con la vida de Dato, logran huir, hay una amnistía, en fin, ahí hay una situación muchísimo más complicada, se conmutaron penas de muerte, uno fue extraditado desde Alemania con el compromiso del gobierno español de no condenarlo a muerte, de juzgarlo, condenarlo, pero bien a una serie de años de cárcel o a cadena perpetua, pero en todo caso no condenarlo a pena de muerte, ¿no? Ese sería el panorama. ¿Cómo se produce el atentado contra Prim del 27 de diciembre del año 1870? Y para poder entender lo que es un acontecimiento concreto, particular, singular, los historiadores tenemos la obligación de contextualizarlo, es decir, de situarlo en un marco más amplio que nos permita, si no entender en su totalidad, por lo menos acercarnos a los elementos que confluyen ahí en el momento en que se produce ese atentado. Y para ello tenemos que remontarnos a algunos años atrás, tampoco muchos. Saben ustedes que en septiembre del 68 se produce una revolución a la que se le han dado diferentes nombres, la Revolución de Septiembre, la Revolución del 68, hay quien la ha denominado la Gloriosa. En definitiva, una revolución que encabeza un grupo de militares, está Serrano, está Prim, está Caballero de Rodas, está el almirante Topete, cuyo objetivo es destronar a Isabel II. La revolución tiene éxito, se inicia en Cádiz el 18 de septiembre, las tropas leales a Isabel II marchan desde Madrid hacia Andalucía y se enfrentan en las afueras de Córdoba con las tropas que manda el general Serrano, que son tropas partidarias de la revolución. Se libra una batalla, la batalla del puente de Alcolea, y el general Novaliches, que manda las tropas reales, las tropas que se mantenían fieles a Isabel II, es derrotado. La reina, que se encuentra veraneando en San Sebastián, lo único que tiene que hacer es cruzar la frontera rápidamente y se exilia a España. Esa revolución ha acabado con la dinastía, con la dinastía borbónica. ¿Por qué Prim está en ese proceso de acabar con la reina, de acabar con la monarquía de Isabel II? Básicamente porque la idea que tiene Prim de monarquía es una idea muy lejana a la que tiene Isabel II. No olvidemos que Isabel II es hija de Fernando VII. No quiero decir que Isabel II sea como su padre, pero es su hija. Y ya saben ustedes que Fernando VII es una especie de paradigma del absolutismo. Por lo tanto, el concepto de monarquía que tiene Isabel II, sin ser absolutista, tiene determinados tics autoritarios que Prim en ningún caso comparte. La idea de Prim es que la monarquía debe revestir un carácter, si no esencialmente representativo, por lo menos fundamentalmente representativo. Es decir, quien ejerce el poder, quien toma las decisiones en el Ejecutivo, es el presidente del Gobierno, es el Gobierno con su presidente a la cabeza.
El rey tiene una serie de funciones importantes, muy importantes en algún caso, pero quien ejerce el poder ejecutivo, repito, vaya, esto parece que no. ¿Me oyen al fondo? Bueno. Vale, a ver si ¿Ya? no se te mueve. ¿Vale? Los profesores solemos tener buena voz. Digo solemos. Les estaba diciendo que el concepto que tiene Prim de la monarquía es que la monarquía debe tener ese carácter, si no esencialmente, fundamentalmente representativo, porque el poder ejecutivo, quien lo ejerce, es el presidente del gobierno. Prim, además, tiene una idea muy avanzada de lo que debe ser la democracia en aquella época. Entiendan que cuando se trata de situar en un contexto histórico un acontecimiento, no debemos trasladarlo a nuestro tiempo. Eso es algo que ocurre con demasiada frecuencia y de lo que tenemos que huir. Es lo que los historiadores denominamos presentismo. Es decir, tratar de juzgar con criterios del presente acontecimientos de otro tiempo cuando la situación nada tiene que ver con la de nuestro tiempo, cuando la escala de valores, por ejemplo, es distinta a la de nuestro tiempo, la sociedad es también diferente a la de nuestro tiempo y, por lo tanto, utilizar criterios actuales para juzgar esos acontecimientos de otra época suelen, en general, conducirnos a errores, a equivocarnos, ¿no? Por eso digo la idea que tiene de democracia. La idea que tiene de democracia se centra fundamentalmente en el hecho de que Prim defiende el sufragio. Perdone que le molestemos, pero es que necesitamos que coja el micro de mano porque le da en la barba y en la grabación no se oye. Bueno, no tengo la barba tan larga, pero bueno, debe molestar. Bueno, lo que quería decirle era que el concepto que tiene de democracia Prim es un concepto propio de la época. Es decir, todos los varones mayores de determinada edad tienen derecho a ejercer lo que se llama la soberanía nacional, es decir, derecho a votar, derecho a elegir a quienes van a representar esa soberanía nacional que estaría representada en las Cortes, bien la suma del Congreso de los Diputados más el Senado, o bien, en algunas constituciones, solamente el Congreso de los Diputados. Fíjense que es un concepto moderno para la época, pero que hoy a nosotros nos parecía anticuado. Acabo de decir, a partir de una determinada edad, todos los varones. Cuando hablamos de sufragio universal en el siglo XIX, estamos hablando de sufragio universal masculino. Es decir, la mujer no tiene derecho a voto. Son pocas las mujeres, además, que a la altura de 1868, de 1870, se plantean, digo que son pocas, no que no haya, se plantea el derecho a poder votar y a poder ejercer también como persona la idea de soberanía nacional, representadas también en el órgano que significa esa soberanía. ¿Por qué significa ese planteamiento de Prim una actitud moderna? Básicamente porque hasta aquel momento los dos grandes partidos que han gobernado en la España isabelina, moderados y progresistas, han sido defensores de lo que se llamaba el sufragio censitario. Es decir, solamente pueden votar varones de una determinada edad, pero que tengan un determinado nivel económico o un determinado nivel académico que venía a ser lo mismo. ¿Quiénes podían tener el nivel académico? Pues quienes tenían el nivel económico que les permitía estudiar. Piensen que en el siglo XIX las cifras no pueden resultar exactas, pero debemos situarnos en torno a un 80% de analfabetismo. Piensen lo que significaba tener unos estudios equivalentes a nuestro bachillerato, a nuestro depauperado bachillerato de hoy. Una minoría exigua, muy pequeña. Cuando Prim está planteando que a partir de una determinada edad, independientemente del nivel económico o independientemente del nivel académico, se debe tener derecho a poder votar, a poder elegir a quienes van a ser los representantes de la soberanía nacional, está haciendo un planteamiento en aquel momento rupturista. Si quieren ustedes, casi revolucionario ante determinados sectores de la sociedad, no les quepa la menor duda.
Isabel II ha sido reina en un sistema de gobierno de sufragio censitario donde el voto ha estado reducido al 3-4% de la población. Y solamente, eso seguirá manteniéndolo Prim también, el voto masculino, el voto del varón. Por lo tanto, quiere una monarquía donde la figura del monarca sea fundamentalmente representativa, donde haya un sufragio mucho más amplio del que había habido hasta aquel momento, era lo que se llamaban los demócratas, el ala más radical del Partido Progresista en aquella época, y por último entiende que la soberanía reside en la nación. Es decir, la idea de soberanía nacional para Prim está lo suficientemente clara como para saber que el verdadero poder, donde reside la soberanía del pueblo, donde reside la soberanía de la nación, que es el pueblo, que es la gente, está en el Congreso de los Diputados. La Revolución del 68 ha destronado a Isabel II. Han participado prácticamente todas las formaciones políticas de la época isabelina, moderados, progresistas, el ala radical de los progresistas, demócratas, republicanos. Isabel II prácticamente no ha contado al final nada más que con el apoyo del ala más conservadora del Partido Moderado, la que había dirigido durante muchísimo tiempo el general Narváez, que por cierto ha muerto aquel mismo año en primavera, ha muerto, creo recordar que en el mes de mayo, no me hagan mucho caso, pero abril o mayo ha muerto Narváez. ¿Qué piensan los republicanos? Piensan los republicanos que si Prim está atacando a la monarquía de Isabel II, lo propio es que tras la Revolución del 68 se proclame la República, o eso piensan algunos. No está tan claro. Prim, además de todo eso que acabo de señalarles, es monárquico. Es decir, Prim es un defensor de la monarquía. Prim es antiborbónico. Prim no está en contra de la monarquía, sino está en contra de la dinastía que en aquel momento reina en España cuando se produce la Revolución del 68. Por lo tanto, el gran planteamiento que se hace Prim una vez que ha sido destronada Isabel II es, ya lo saben ustedes, buscar un rey. No resultó fácil. No se encuentra un rey a la vuelta de la esquina. Y por lo tanto tiene problemas muy serios. Piensen que desde fecha muy temprana, tras la Revolución de septiembre del 68, Prim anda a la búsqueda del rey. No va a conseguir algo hasta 2 años después. Ahora después me referiré a una votación muy importante que hay el 15 de noviembre, pero el 15 de noviembre de 1870, es decir, han pasado algo más de 2 años desde la Revolución del 68. Ese es el tiempo que Prim ha necesitado para encontrar, digamos, una testa a la que poder coronar. Se había pensado en Fernando de Sajonia-Coburgo, muy vinculado a Portugal, no fue posible. Se había pensado en un miembro de la familia real prusiana, un Hohenzollern, tampoco fue posible. Saben ustedes que Bismarck utilizó un telegrama de respuesta del Kaiser, de Guillermo I, al emperador de Francia, Luis Napoleón, que exigía que en modo alguno un prusiano, un miembro de la familia real prusiana, se convirtiese en rey de España. Temía que Francia quedase en una especie de tenaza, como había ocurrido con la herencia de Carlos I. Luis Napoleón no quiere ni oír hablar de la posibilidad de que un prusiano se convierta en rey de España. Bismarck utilizará la respuesta de Guillermo I a Luis Napoleón de manera un tanto artera para que Luis Napoleón se considere injuriado y le declare la guerra a Prusia. Es la guerra franco-prusiana del 70, de 1870. Lo he dicho en alguna ocasión, ya en aquella época había fotografías. Si tienen curiosidad, busquen luego cómo iba uniformado el ejército prusiano de 1870, el que va a entrar en combate en aquella campaña, en guerra, obsérvenlo. Y observen también cómo iba el ejército francés, el ejército imperial francés de Luis Napoleón en aquella campaña. El ejército prusiano
tiene ya uniformes grises que se confunden con el terreno. Sus oficiales apenas llevan un distintivo en la hombrera que le indica a sus soldados que es un capitán, que es un teniente, que es un mando de esas tropas. Si ustedes ven al ejército francés, verán que la botonadura es dorada, que llevan cordones, el pantalón azul, unas chupas rojas, preciosos para desfilar por los campos elíseos, sin duda ninguna. Cuando se enfrentan al ejército prusiano, bastó prácticamente una batalla, la de Sedan, para decidir la guerra, para decidir lo que fue aquello. Guerra que Bismarck ha buscado, pero no quiere aparecer como el que la declara, sino como el que ha sido obligado a ir a la guerra porque le han atacado. Eso es lo que hizo en el telegrama de Ems, el nombre del balneario donde se encontraba el Kaiser en aquel momento veraneando en ese año de 1870. Prim por fin consigue que haya un miembro de la familia que acaba de convertirse en rey de Italia, que acaba de reinar en Italia, un miembro de esa familia acepte la corona. Me estoy refiriendo a Amadeo, ya saben ustedes quién, Amadeo de Saboya, el duque de Aosta, hijo de Víctor Manuel. Es una monarquía moderna, es una monarquía que está en buena medida impregnada de esos principios a los que me he referido antes. El rey no tiene el poder ejecutivo, sino que ese poder radica en el gobierno. Tiene un poder representativo, tiene la capacidad de decir quién va a formar gobierno, quién va a presidir, pero eso lo va a proponer en función del resultado que haya habido y cómo se ha configurado la Cámara, cómo se ha configurado el Congreso de los Diputados, por ejemplo. Esa monarquía italiana reúne esas características y además acaba de consagrarse en aquel momento. Recuerden ustedes que las tropas de Víctor Manuel II han entrado en Roma en septiembre de 1870. Esa era la gran duda, por ejemplo, que tenía Garibaldi, de que Víctor Manuel fuese capaz, de que las tropas piamontesas fuesen capaces de entrar en Roma, que era tanto como entrar en los estados pontificios y crear un conflicto con un territorio que había estado controlado y gobernado por los papas, que había estado controlado y gobernado por la Iglesia desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Pero Prim va un paso más allá. Una vez que el duque de Aosta, que Amadeo de Saboya ha aceptado ser rey, eso tiene que pasar por las Cortes. Es decir, el rey tiene que ser votado por los representantes de la soberanía nacional. Fíjense que parece una cuestión, si quieren, menor, y no lo es. Es la forma de señalar que la soberanía nacional que reside en las Cortes como representantes de quienes les han votado son quienes eligen al rey. Eso significa que ese poder se encuentra sometido también a la soberanía nacional que lo está eligiendo en ese momento. Y hay, se lo comentaba antes de pasada, una votación el 15 de noviembre de 1870. Y Prim ha abierto el abanico. Allí se han presentado diferentes candidaturas, se han presentado diferentes aspirantes a rey y que se someten a la votación que va a llevar a cabo el Congreso de los Diputados. La va a ganar el duque de Aosta, cuenta con el apoyo de Prim, y Prim es el presidente del gobierno porque es el líder del partido más importante, el Partido Radical, que es el partido más importante que en ese momento hay en el Congreso. Obtiene 190 votos, 191. Los republicanos, evidentemente, no votan a ningún rey. Votan por la República y son unos 60. Ese es el número de diputados republicanos que hay en la Cámara en aquel momento. 60 votos es lo que obtiene la República. El duque de Montpensier, Antonio de Orleans, obtiene 27 votos. Detengámonos un momento en este personaje. Antonio de Orleans es una figura verdaderamente llamativa de nuestra historia. Había contraído matrimonio en el año 46, en 1846, con una hermana, la hermana pequeña. Saben ustedes que Fernando VII solamente tuvo dos hijas de su cuarto matrimonio, Isabel y Luisa Fernanda. El duque de Montpensier
ha contraído matrimonio con Luisa Fernanda el mismo día que Isabel II, contraía matrimonio con un primo suyo, con Francisco de Asís de Borbón. El deseo el duque de Montpensier, de Antonio de Orleans, hijo en aquel momento del rey de Francia, de Luis Felipe, su deseo era convertirse en rey de España. Pero, ¿por qué se casa con la hija menor, con la hermana pequeña y no con la hermana mayor, que es la que va a ser reina? Lo cual le hubiese llevado inmediatamente a convertirse en rey, consorte por el matrimonio con Isabel II. Por dos razones fundamentales se contrae ese matrimonio. Una, de nuevo, las relaciones internacionales señalan que no se quiere una misma familia reinando a ambos lados de los Pirineos. Les recuerdo que el padre del duque de Montpensier, Luis Felipe de Orleans, es en ese momento rey de Francia. Va a ser derribado muy poco después, en la Revolución del 48, pero en ese momento es el rey de Francia. Por lo tanto, tener a un Orleans en el trono de Francia y tener a un Orleans en el trono de España como rey consorte no era bien visto por Gran Bretaña, por el Reino Unido. Por lo tanto, hay una negativa británica a que ese matrimonio se celebre. Esa es una de las razones por la que Antonio de Orleans, el duque de Montpensier, tiene que casarse con la hermana pequeña de Isabel II. Y dos, alguien debió engañar a el duque de Montpensier. Le dijo que Isabel, que tiene 16 años en ese momento, padece una gravísima enfermedad. El texto creo recordar que dice una enfermedad herpética, que moriría si no en pocas semanas, en pocos meses o en pocos años, que no podría tener hijos y que por lo tanto le sucedería en el trono su hermana, Luisa Fernanda, y él se convertiría en rey. Bueno, pues Isabel II en mi tierra dicen que duró más que un almirez enterrado en paja, porque murió en el año 1905. Estamos hablando del año 1846. Isabel II vivirá hasta 1905, es decir, 60 años más prácticamente. Esa es la segunda razón por la que acepta casarse con la hija pequeña de Fernando VII, pensando que se puede convertir en rey en muy poco tiempo. Y en ningún momento abandonó esa posibilidad. En los momentos de dificultad del reinado de Isabel II, nosotros nos vamos a encontrar en muchas ocasiones que Montpensier está detrás. Está detrás de la Revolución del 68. El general Serrano, el general Caballero de Rodas se encuentran desterrados en Canarias. Tienen que incorporarse a la revolución que arranca en Cádiz en septiembre del 68. Y hace falta dinero, hay que contratar un barco para traer a esos generales a la península. Y hace falta dinero en todo proceso revolucionario. ¿Quién financió la revolución? El duque de Montpensier, que en ese momento se encuentra exiliado, se encuentra en Lisboa, porque ha recibido instrucciones del gobierno de que tiene que abandonar España. Es decir, el gobierno de Isabel II sabe que Montpensier está conspirando y que en ese momento la situación es particularmente grave. Luisa Fernanda y Montpensier habían establecido poco menos que una corte paralela en Sevilla. Su residencia era el Palacio de San Telmo, lo que hoy es la sede del gobierno autonómico andaluz, el Palacio de San Telmo. Allí viven, tiene unos jardines enormes. Hoy son uno de los parques más importantes de Sevilla, el Parque de María Luisa. El nombre que lleva Parque de María Luisa es por Luisa Fernanda, que regala ese parque una vez que Montpensier ha muerto, porque Montpensier vendía las naranjas del parque, hacía cuentas. En España decían que un tipo que vendía naranjas, llegaron a apodarle el naranjero, que vendía naranjas y cosas de este tipo, que entraba en una librería y en lugar de encargar los libros preguntaba el precio de los libros, que no podía ser rey de España. A lo mejor a España le hubiera interesado un rey que preguntase por el precio de los libros y vendiese las naranjas, ¿no? O sea, que hubiese sido un buen administrador, pese a la limitación de poderes que podía haber. Pero ese era un poco el perfil que podía tener
que podía tener Montpensier, que está detrás de todo este proceso. Y además, cuando plantea su deseo de ser rey, en el momento que Prim está buscando un candidato para el trono, las posibilidades que tiene Montpensier son muy importantes. Lo que pasa es que esas posibilidades sufrieron un golpe durísimo ese mismo año de 1870, cuando tiene un duelo. Saben ustedes que los duelos estaban prohibidos, pero eran consentidos. Es decir, legalmente no eran posibles, pero realmente tenían lugar. ¿Qué había ocurrido? El infante Enrique de Borbón ha escrito un artículo en la prensa literalmente insultando a Montpensier. Llega a llamarle henchido pastelero francés. Montpensier le pide que rectifique, el infante Enrique de Borbón no rectifica y llega el duelo. En ese duelo, Montpensier mata al infante Enrique de Borbón. Una muerte en un duelo no era propiamente un asesinato, legalmente estaban prohibidos y podía considerarse, pero vuelvo a repetir que se toleraba aunque fuese ilegal. La candidatura de Montpensier recibe un golpe muy duro cuando se hace público que ha acabado con la vida del infante Enrique de Borbón. Pero sigue manteniendo sus aspiraciones al trono. Y de hecho se presenta como candidato en esa votación que hay en el Congreso de los Diputados el 15 de noviembre. Montpensier obtiene 27 votos. Se encuentra ya muy lejos de lo que ha obtenido Amadeo de Saboya, lejos también de los republicanos, y hay algunos candidatos más. Por ejemplo, los viejos progresistas siguen pensando en Espartero. General Espartero, que ya es un anciano, que se encuentra retirado en La Rioja, en Logroño, ha recibido algunos votos, recibe 2 votos, que en aquel momento son poco más que testimoniales, el hijo de Isabel II, Alfonso de Borbón. Fíjense que 4 años después, o 5 años después, va a entrar triunfalmente en Madrid. Pero en este momento en que se está votando en las Cortes quién va a ser el rey por elección de quien tiene la soberanía nacional, obtiene 2 votos. Incluso la infanta Luisa Fernanda obtiene, creo recordar, 1 voto. Fíjense, por lo tanto, el general Serrano había planteado incluso la posibilidad de convertirse él también en rey. Serrano fue siempre un personaje al que le gustaron mucho los oropeles del poder. Él es el hombre más importante de la Revolución del 68 desde el punto de vista del rango militar. Sin embargo, Prim actúa con astucia, si quieren con inteligencia política, y lo convierte en regente de una monarquía que no tiene rey, andan buscando rey. Bueno, eso da a cierto nivel, pero el presidente del gobierno es Prim. Serrano será el regente, donde tiene, digamos, una proyección formal muy importante, pero un poder real muy escaso. El poder real quien lo tiene es el presidente del gobierno. El presidente del gobierno, además de ministro de la guerra, es el general Prim, ¿no? Bien, se ha solventado la idea de Prim. La idea de Prim de mantener la monarquía, pero no en la dinastía borbónica. Es decir, instaurar una nueva dinastía que pueda encajar con los principios que Prim plantea como principios elementales por los que debe regirse una monarquía tal y como él piensa que es. El 27 de diciembre, Prim está preparándose para viajar a Cartagena. Va a llegar, ha ido una fragata de la Armada Española, creo recordar que es la Numancia, ha ido a recoger a Amadeo y lo trae, llegará al puerto de Cartagena, ya hay ferrocarril de Cartagena a Madrid, para que tome el ferrocarril y venga a Madrid. Pero ese día 27 de diciembre se está votando en las Cortes el presupuesto de la Casa Real, es decir, ya una cuestión de trámite, el dinero que debe contemplarse en el presupuesto para el sostenimiento de quien es el jefe del Estado, de quien es el rey. La votación ha salido adelante,
y Prim va a marcharse del Congreso de los Diputados. Va a salir por la calle Florida Blanca, una de las calles laterales del Congreso, no por la fachada principal, por la carrera de San Jerónimo, en su berlina, para dirigirse yendo por lo que hoy es la calle, creo que se llama Zorrilla, entonces se llamaba la calle del Sordo, que baja hacia la calle del Turco, hoy Marqués de Cuba, para desde allí cruzar Alcalá, tomar la calle del Barquillo y llegar al Palacio de Buenavista, que es donde estaba la presidencia del Gobierno y el Ministerio de la Guerra. Son aproximadamente a las 6:30 de la tarde. Se acerca a hablar con él Sagasta. Charlan durante unos minutos. Se acerca también otro diputado que se llama Moraita, Miguel Moraita, es catedrático de Historia en la Universidad Central, republicano, y le pide a Prim, Moraita, sabemos que le pide a Prim que se vaya con él. Que no vaya por el itinerario que Prim suele seguir. Calle del Sordo, calle del Turco, cruce de Alcalá y calle Barquillo. Que se vaya con él a una fonda, un hotel que hay en la calle Arenal, que se llama Cuatro Naciones. Moraita es masón, Prim también. En Reus, que es la patria chica de Prim, yo tuve ocasión de ver el cuadro de Prim que hay en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Reus. Y es un cuadro un tanto curioso porque es Prim vestido con uniforme militar y tiene una mano, una de sus manos, está sobre la mesa haciendo un triángulo. Los dedos los tiene puestos de esta, vamos, más o menos, de esta forma apoyándose y es el pequeño detalle de la simbología masónica. ¿Qué le está pidiendo Moraita? Que se vaya con él, que suban por la carrera de San Jerónimo hasta la Puerta del Sol, se vayan a Arenal, a celebrar una cena que los masones celebraban en esa época de diciembre, que era una cena que ellos llamaban San Juan de invierno. Saben ustedes que hay un San Juan Bautista y un San Juan Evangelista. San Juan Bautista es en junio, el 24 de junio, y San Juan Evangelista, pues el 26 o el 27 de diciembre, no recuerdo, pero por esa fecha. Uno estaría en el solsticio de verano y otro en el solsticio de invierno. ¿Qué sabe Moraita para querer llevarse a Prim por otro sitio que no sea pasar por la calle del Turco? Algo debe saber. Prim no acepta, le da larga, dice que tiene que ir a casa, que quizá luego vaya a los postres, a tomar algo con sus compañeros de logia, etcétera, etcétera. Es decir, Prim va a irse por la calle del Turco. Lo que sabe Moraita no significa ninguna cosa especial. El ambiente que hay en ese momento en Madrid es que se puede cometer un atentado contra el presidente del Gobierno, que Prim puede ser objeto de un atentado. Porque hay quien piensa que está actuando de manera inadecuada y quiere acabar con él. Hay muchas posibilidades, o hay por lo menos diferentes posibilidades, si no muchas. El gobernador civil de Madrid, que en aquel momento se llama Rojo Arias, ha recibido una denuncia del director de un periódico importante, creo que era La Discusión, no me hagan mucho caso, creo que era La Discusión, en que se le ha facilitado una especie de lista de gente peligrosa, de gente que puede atentar contra Prim. Rojo Arias ha actuado con una negligencia total y absoluta. Le han avisado horas antes, el día antes del 27 de diciembre, y no ha hecho prácticamente nada. Se lo digo porque, claro, algunos de ustedes pueden pensar, si Moraita era republicano, pues los republicanos están preparando el atentado, lo único que ocurre es que hay uno de ellos que no quiere participar en lo que es un asesinato, en lo que es un atentado, y trata de llevarse a Prim por otro sitio. Moraita puede saber eso porque en el ambiente del Madrid de aquellas semanas se oye reiteradamente decir que Prim puede sufrir un atentado. Que probablemente tenía algún detalle más para saber que ese atentado podía producirse en el itinerario que hay desde el Congreso de los Diputados hasta el Palacio de Buenavista. Es posible, pero eso es posible que lo supiese también
alguna gente más. En Madrid está nevando. Sabemos que el 27 de diciembre de 1870 estaba nevando. Esto es un detalle muy importante para un novelista, también para un historiador, pero para un novelista, pues imagínense a la hora de situar el momento. En Madrid está nevando y además ya es de noche. Un 27 de diciembre a las 6:30, 7 menos cuarto, es de noche. Hay muy poca gente por la calle. Es casi de noche, no hay luz eléctrica, el alumbrado público es muy deficiente, hay algunas farolas, pero esas farolas alumbran unos metros alrededor de donde está la farola y hasta la siguiente farola puede haber una distancia tal que la zona entre farola y farola quedan no ya en penumbra, sino prácticamente en oscuridad. Le doy estos datos para que entiendan que Madrid, el Madrid del 27 de diciembre de 1870, es un Madrid cuyas calles están prácticamente vacías. No hay casi gente en las calles. Nieva, es casi de noche, y ser casi de noche es, en aquella época, el dominio de la oscuridad. El cochero de Prim toma el itinerario habitual. Se contaron muchas cosas en aquella época, aparecieron incluso en los periódicos, que no tienen fundamento histórico. Por ejemplo, se decía que Prim, para ir a la calle del Turco, podía bajar por la carrera, salir por Florida Blanca, carrera de San Jerónimo, y entrar por la calle del Turco, o por detrás, por Zorrilla, para entrar por la calle del Turco. Y se dice que tenía un bastón. Si se ponía el bastón en la mano izquierda, quería decir que el itinerario era el de la izquierda. Si se ponía el bastón en la mano derecha, quería decir que el itinerario era el de la derecha. No tiene fundamento. Se habló de una cosa a la que se denominó el telegrama fosfórico. El telegrama fosfórico es que, como era ya de noche, los asesinos estaban situados a cierta distancia unos de otros, y para comunicarse que la berlina de Prim iba avanzando por el itinerario que ellos esperaban, encendían un fósforo para encender un cigarrillo, para encender un cigarro, y así se iban transmitiendo unos a otros el avance de la berlina. Tampoco hay fundamento ninguno. Se habló de que había un tipo de los que había atentado contra Prim que era alto, tuerto y manco. Todos los altos, tuertos y mancos de España estaban aterrorizados. Se cuenta que hubo un hombre en la provincia de Toledo que muere de un infarto porque la policía fue incluso a visitarlo porque era alto, tuerto y manco. En fin, se contaron muchas cosas de este tipo que no tienen mayor fundamento. Lo que ocurre es que la berlina de Prim llega a la calle del Turco, ha pasado ya el cruce de lo que entonces era, creo que se llamaba entonces la calle de la Greda, hoy me parece que se llama Los Madrazos. Ha pasado ya el cruce de la calle de Los Madrazos, es decir, está muy cerca del cruce de Alcalá, cuando el cochero se encuentra con un obstáculo en la calle. Hay otro coche parado que dificulta el paso. La berlina tiene que detener el movimiento, y es en ese momento cuando a derecha e izquierda disparan contra la berlina de Prim. Se produce el atentado. ¿Quién acompaña a Prim en esa berlina en ese momento? Con él van sus dos ayudantes. Son dos coroneles del ejército, uno es el coronel Moya, otro el coronel González Nandín. Ni Moya ni González Nandín, por instrucciones de Prim, esto es llamativo, llevan armamento. Es decir, digamos, la pistola reglamentaria. Por lo tanto, no pueden repeler el ataque que han recibido desde un lado y otro, con trabucos, con armamento que están disparando sobre la berlina. Debían ser malos los que disparaban. Debían ser malos porque ni Moya ni González Nandín reciben ningún impacto. Y Prim recibe 5 disparos. Si quieren ver la berlina de Prim que se conserva, vayan a Toledo. En el Museo del Ejército se conserva la berlina de Prim. Cuando yo estuve viéndola, hubo un detalle que me llamó mucho la atención. Yo vi la berlina, miré la puerta de la habitación donde estaba la berlina y la berlina era más grande que la puerta, más ancha. Yo decía, ¿cómo ha entrado?
Es decir, ¿cómo han metido la berlina aquí? Pensé, digo, bueno, pues lo mismo la pared que cierra la habitación la hicieron después de haber colocado la berlina, la protegerían y vinieron los albañiles a colocar la puerta. Claro, le pregunté a un conserje, digo, mire, ¿cómo han metido la berlina aquí? Y me dijo, partiéndola por la mitad. O sea, que la seccionaron, según el bedel, longitudinalmente, entró y luego... La verdad es que no se apreciaba absolutamente ningún detalle de que hubiese sido seccionada, lo cual a mí tampoco me extraña, esas cosas se pueden hacer muy bien. Lo que sí pueden ver allí son los impactos en la carrocería de la berlina de quienes han disparado contra Prim. ¿Cómo son esos 5 disparos que ha recibido Prim? Algunos, hombre, con toda la importancia de que a alguien le peguen un tiro, pero no hay ninguno mortal. Hay un disparo que le ha llegado a la mano, a Prim le tienen que seccionar un dedo como consecuencia de ese disparo, otro disparo le ha llegado al codo y 3 más en la parte del hombro. Todo apunta, esto no está recogido en ningún documento, lo planteo yo, a que debió ser algo así. Es decir, al disparar tratar de instintivamente protegerse. Y entonces le llega un disparo aquí, otro aquí y 3 aquí. Pero voy a repetir, ningún disparo es mortal. Puede que algún disparo tenga cierta gravedad de los que hay en el hombro. Por eso Prim, que está perdiendo mucha sangre, cuando llega al Palacio de Buenavista, cuando uno visita el Palacio de Buenavista, yo he tenido ocasión de poder hacerlo, hay un sofá donde se dice que Prim fue tendido en aquel sofá para ser atendido inmediatamente cuando llega a Palacio, ¿no? Y en el sofá hay unas manchas. Bueno, pues lo que se sostiene es que son manchas del general Prim, que no se han limpiado, se han dejado allí como un recuerdo histórico. Prim está perdiendo sangre, pero repito, ninguna de las heridas que ha recibido es mortal. Va a estar 3 días en una situación que va empeorando cada vez más. Su esposa, doña Francisca Agüero, era mexicana, por cierto, inmensamente rica. A mediodía del día 30, y esto aclara muchas cosas, a mediodía del día 30 llama a quien era tenido como la eminencia médica del Madrid de la época, al doctor Sánchez de Toca. Sánchez de Toca acude al Palacio de Buenavista y, después de ver a Prim, le dice a la viuda de Prim que la frase más o menos es: señora, se me pide que vea a un muerto. La medicina de la época era menos cuidadosa desde el punto de vista psicológico que la de este tiempo, aunque se tiene mucho cuidado para decirle a un enfermo, tal. Yo tengo una anécdota, siendo niño, un hermano mío, mis padres estaban haciendo obras en mi casa, estaban colocando un forjado, este hermano mío veía a los albañiles pisar entre una viga y otra, y él decidió seguir el ejemplo y se coló. Se coló por en medio, cayó y se quedó sin sentido, llamaron al médico, fue corriendo y el médico le dice a mi madre: Carmen, o en 24 horas está jugando en la calle o está muerto. Punto. Es decir, era otro concepto diferente al que ahora tenemos, en que somos mucho más cuidadosos a la hora de tratar de seguir algo. Yo tuve ocasión también de conocer a un descendiente, a un bisnieto del doctor Sánchez de Toca, por cierto militar, teniente general del ejército español, en una situación muy curiosa. Yo estaba dando una conferencia en el Museo del Ejército en Toledo y de pronto se me acerca un señor, se pone firme delante de mí y me dice: a sus órdenes, mi teniente general, soy el coronel director de la academia de infantería que está en Toledo. Yo me quedé perplejo, digo: mire usted, yo no soy teniente general, yo soy soy un profesor que ha venido a dar una conferencia. Creo que quien usted busca, porque yo, por lo que sabía, el único teniente general que allí había era Sánchez de Toca, está allí. Yo luego hablé con Sánchez de Toca, le pregunté que si en su familia había algún recuerdo de esto y me respondió
con esas palabras que se dice que le dijo a la todavía esposa de Prim: señora, me trae a ver un cadáver. Prim muere aquella noche, muere la noche del 30 de septiembre. Del 30 de diciembre de 1870. Ha pedido al almirante Topete, que es de otro partido diferente. Topete ha votado por Montpensier en el voto del 15 de noviembre en las Cortes, pero Topete le dice que sí, que él va a recibir a Amadeo. Y Amadeo llega ese día y la primera noticia que recibe es que Prim, el hombre fuerte que ha hecho todo el esfuerzo por traerlo y convertirlo en rey de España para entronizar a una nueva dinastía, acaba de fallecer. Amadeo vendrá rápidamente a Madrid, se dirigirá directamente a la Basílica de Atocha, que es donde se ha puesto la capilla ardiente, donde se está velando el cadáver del Prim y está expuesto, en fin, a que el público pueda pasar y testimoniarle su despedida en aquellas circunstancias. Y hay recogido también ahí otro planteamiento en que Amadeo le dice a la ya viuda de Prim, a doña Francisca Agüero: señora, yo no pararé hasta que encontremos a los asesinos de su marido. Algún testigo presencial señala, o así se ha recogido, que doña Francisca Agüero le respondió al rey: pues su majestad no tendrá que ir a buscar muy lejos. Quien estaba más cerca de ellos era Serrano. ¿Por qué le digo esto? Porque se han formulado, yo en mi novela Sangre en la calle del Turco sostengo mi teoría, pero claro, Sangre en la calle del Turco es una novela de quién está detrás del asesinato de Prim. ¿Quién está en la calle del Turco? ¿Qué dice el sumario larguísimo que se incoa como consecuencia de el asesinato y el atentado de Prim? ¿Quién mandó a esa cuadrilla de asesinos y le dice: disparan primero los de un lado, luego los de otro? ¿Quién es quien está mandando eso? Se han planteado diferentes posibilidades. Una de ellas es que es un diputado republicano. Se cuenta que Prim le confiesa a uno de sus ayudantes o a su secretario, a Ricardo Muñiz: los republicanos no me asesinan. Hay quien dice que quien está mandando esa cuadrilla es un diputado que se llama Pauli Angulo. En el sumario hay algunos elementos que apuntan en esa dirección. Por ejemplo, se presenta un individuo a declarar ante el juez que ha atendido a un señor en la calle Relatores la víspera para afeitarle la barba, y en las indagaciones que hace el juez ve de quién es esa casa que hay en la calle Relatores, y resulta que el secretario de Pauli Angulo ha alquilado un par de habitaciones en esa casa de esa calle. Es decir, ahí hay, pero no hay una sentencia. El proceso se alargó de una manera importante. El proceso fue cambiando de jueces, se apuntaron diferentes posibilidades y llegamos al final del sumario. El proceso en 1876, ya está Alfonso XII, el príncipe Alfonso, aquel que había obtenido solo 2 votos en 1870, ha sido recibido en loor de multitud en su entrada a Madrid en enero de 1875. Alfonso XII se ha enamorado de una jovencita que vive en Sevilla, y esa jovencita se llama María de las Mercedes de Orleans, hija de Antonio de Orleans. Se ha enamorado de su prima, hija de su tía Luisa Fernanda. Cánovas del Castillo, que ha sido quien ha organizado todo el proceso, no quiere ni oír hablar de ese matrimonio, porque algunas de las investigaciones del sumario también apuntan en esa dirección.
Alfonso XII le plantea a Cánovas una disyuntiva muy dura. Si no se le permite el matrimonio con María de las Mercedes de Orleans, abdica. Después de todo lo que Cánovas había trabajado para la restauración de la dinastía borbónica. Cánovas tuvo que dar marcha atrás, presionar en el Congreso, porque el matrimonio del rey tenía que ser aprobado por los representantes de la soberanía nacional, trabaja para que en el Congreso se apruebe ese matrimonio. El fiscal, Velando, recibe instrucciones de sobreseer el asunto. Ya los gobiernos daban instrucciones a los fiscales para que sobreseyesen los asuntos el siglo pasado. Y ahí me tengo que quedar como historiador. Prim sufre un atentado el 27 de diciembre de 1870 en la calle del Turco, como consecuencia del cual muere. Se han apuntado luego diferentes hipótesis, algunas, en mi opinión, bastante descabelladas. El sumario apunta en diferentes direcciones, pero el sumario quedó cerrado sin que hubiese una sentencia que pudiese decir los asesinos de Prim o el asesino de Prim, bien porque estuviese en la calle del Turco, bien porque sin estar en la calle del Turco hubiese posibilitado y creado los recursos o dado los recursos necesarios para que eso fuese así, no lo sabemos. Termino. ¿Cómo empezaba? En España se han asesinado 5 presidentes de gobierno. 4 han tenido sentencias judiciales donde los asesinos han sido inculpados y han recibido sus correspondientes castigos. En el caso de Canalejas no, porque, como les digo, fue abatido por la propia escolta del presidente en la Puerta del Sol cuando se produce el atentado. Pero en el caso de Prim no podemos hacer una afirmación desde el punto de vista histórico de quién hizo esto, porque no hay, repito, una sentencia judicial. Estudiando la documentación se pueden sacar conclusiones que apuntan en una dirección o en otra, que pueden poner el énfasis en un sitio o en otro. En el sumario, por ejemplo, aparece don José María Pastor, jefe de la escolta del general Serrano, aparece como imputado. Aparece como imputado Solís y Campuzano, ayudante de campo de Montpensier. Pero una cosa es imputar a una persona y otra cosa es demostrar que puede haber una culpabilidad en esa imputación. Esto ocurrió en la calle del Turco, en la madrileña calle del Turco, en el año 1870, con lo cual, efectivamente, Madrid tiene mucha historia. Muchas gracias. ¿Quieren saber lo que piensa un novelista? Léanse Sangre en la calle del Turco. Bueno, había una cosa que yo no les había dicho, y es algo que sabemos, y ya lo saben ustedes. Es, aparte de un gran escritor, un extraordinario conferenciante. Es una auténtica maravilla oír siempre a Pepe. Pero hay una cosa que te quiero preguntar. Cuando has dicho, de manera que han aparecido en los últimos tiempos hipótesis descabelladas, me imagino que te refieres a esta que ha aparecido hace nada y que hemos visto en los periódicos, poco menos que como la habían rematado estrangulándole. Según lo que tú tienes históricamente contrastado, tienes históricamente contrastado, decía Pepe, han aparecido algunas hipótesis descabelladas y efectivamente las hemos leído en los medios de comunicación hace nada, que vienen a decir como que la habían rematado estrangulándolo. Hombre, a razón de lo que tú has expuesto,
que murió, digamos, en su palacio, en su casa, no parece que eso tenga viabilidad, ¿no? Yo creo que no. Vamos. Mi opinión es que no. Vamos a ver, yo creo que Prim muere como consecuencia de una septicemia, Sí. Una infección como consecuencia de las heridas que ha recibido, que no han sido tratadas de forma adecuada y que le han complicado mucho la vida, ¿no? Lo que pasa es que en el año 2014, creo que fue, era el bicentenario del nacimiento de Prim. Entonces, como consecuencia del bicentenario, se buscó restaurar, recomponer un poco la momia del general Prim. La momia de Prim había estado mucho tiempo aquí en Madrid, pero en los años, no me hagan mucho caso porque no lo recuerdo con exactitud, pero creo que en los años 50 o 40 del siglo pasado, por ahí, fueron trasladados a su ciudad natal, a Reus, ¿no? Yo tuve ocasión de ver la momia de Prim en esa... ya le he dicho que estuve en Reus, o no se lo he dicho, no me acuerdo, que estuve en Reus, y el alcalde, la situación no es, en fin, era poco parecida a la de hoy. El alcalde se mostró el hombre cordialísimo, muy bien, me atendió estupendamente, me permitió coger incluso un sable del general Prim, un sable de gala que hay allí en el ayuntamiento. Me enseñaron el cuadro, sí, se lo había comentado, el cuadro de Prim en el salón de plenos y todo esto, y me dijo que si quería ver la momia de Prim. Efectivamente estuve viéndola, porque como consecuencia de ese bicentenario se restauró la momia. Entonces apareció una teoría de que Prim efectivamente había sido estrangulado con una cuerda, se culpaba al general Serrano de esto. Los forenses que participaron en aquel momento se retiraron de aquella cuestión, no quisieron saber absolutamente nada. Yo hablé con algún forense y me dio razones poderosas de que aquello no tenía mucho fundamento, ¿no? Pero bueno, ya les he dicho que en torno, siempre que hay lo que podríamos llamar una especie de enigma, es decir, ¿quién mató a Prim? Es decir, se nos ha quedado, no ocurre con Canalejas o con Cánovas, por ejemplo. Bueno, pues siempre aparecen diferentes posibilidades, diferentes perspectivas, hay quien alienta determinadas tendencias. Yo creo que es humano, ¿no? Pero no deja de serlo. Si quieren saber un poco lo que yo pienso... Bueno, pues les voy a agradecer a todos su estancia hoy aquí. Les concito ya para la próxima, que será el día 16 de este mismo mes, donde contaremos con Almudena Arteaga y con Maripao Domínguez. Nos van a dar una imagen de Madrid desde el punto de vista de mujeres, hablando de las mujeres que en aquel tiempo de los Austrias y el tiempo de los Borbones, aunque no tenían derecho a voto, algo votaban. Quiero decir que tenían algunas influencia o poder por cercanía, etc. Será nuestra siguiente conferencia. Y simplemente esto, que es un placer compartir estos ratos con ustedes, y algo muy importante, para gente que no pueda venir o que no haya venido incluso hoy, sabemos todavía lo que tenemos encima con el tema del COVID, y para gente que alguna conferencia no pueda verlas, que sepan ustedes que todas estas conferencias se cuelgan tanto en la página, en el canal de Madrid Destino, como en el propio canal de Escritores con la Historia. Están todas colgadas y estamos agradeciendo mucho que empiece a haber muchísimas entradas en ambos sitios, porque esto es multiplicar el eco de estas conferencias pues mucho más allá del privilegio que nosotros tenemos de oírlas en directo. Y además, aquí acabamos porque Pepe tiene que salir a escape. Muchísimas gracias y hasta otro día.